Bajo Trump, Estados Unidos se vuelve un actor menos predecible en el escenario global. A Sergio Guzmán, fundador de Colombian Risk Analysis. Los minerales y la economía debe estar al servicio del desarrollo. El 85% de los minerales estratégicos los controla China. Es cuestión de tiempo para que China sea la primera economía del mundo y Estados Unidos está empeñado en evitar que eso suceda. Sí, el único que creen que es el amo y que tiene todo el poder se llama Donald Trump. Pero en esa reunión, la parte débil de la reunión era Trump. El rival de Estados Unidos no es Europa, el rival de Estados Unidos es China. Entonces Colombia no es un país que se está haciendo necesariamente atractivo para los chinos. 95% de los contenedores que van por el mundo son chinos. Porque digamos un autócrata como Petro con plata, mi hermano, eso es Chávez. Pero la pregunta es ahora ¿para dónde coge Colombia? Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos oigan en nuestro podcast de Brújula por un Mundo Minero. Bienvenidos a todos y nuevamente nuestra audiencia en Ecuador, que tanto apreciamos y que es una gran audiencia. Hoy tenemos a un invitado chévere que es un gran amigo mío. Es difícil ser amigo de él, pero es gran amigo. Y viceversa. No, yo soy facilísimo. Me es una perita en dulce. Yo soy facilísimo. A Sergio Guzmán, fundador de Colombian Risk Analysis, una prestigiosa organización que presta sus servicios en análisis de riesgos y análisis políticos para las compañías más grandes que tienen presencia en Colombia, multinacionales sobre todo. Y es además colaborador con la unidad de inteligencia del The Economist. También es colaborador en Oxford Analytics, en Foreign Policy, en America's Quarterly, en Global Americans y en muchos medios de televisión internacional. ¿A qué horas trabaja? Sí, es que eso sería... Y vamos a hablar con él de geopolítica. Silverio. Muy buenos días, Sergio, es un honor estar contigo porque la mirada global es muy importante aquí en Macondo, sí. Entonces, pero digámoslo así, yo no creo que vamos a caer en la nueva tendencia que está dando, que es una apreciación un poco personal, pero y es que es tecnología para el exterminio o minería para el exterminio. O sea, son dos variables que están jugando. Sí, ahora se habla de tecnología para el exterminio, como se habla de minería para el exterminio. Y entonces, pues uno ve Estados Unidos, Ucrania, o sea, al final, o la guerra allá, luego va y mira China, relación Estados Unidos, que es un término, la definición de una guerra. Sí. Así la llamamos comercial, pero tiene un componente que es para exterminar, por ejemplo. Es dramático lo que está pasando, pues con Ucrania, pues que le tocó, hasta donde tenemos entendido, porque la información no es completa, entregarse, digámoslo a los gringos. Pero hay un componente que en la minería está ganando espacio y esa minería para el exterminio. O sea, no nos vamos a meter en el tema de armas, que es muy importante. Esto está ligado. Cuando uno mira las guerras, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, y ahora encuentra que hay claramente una relación, digámoslo ahí, y un personaje como Donald Trump está, digámoslo, influyendo, está manejando ese criterio, para algunos pragmático, para algunos con una línea ética bastante precaria, para no decir que no existe. Entonces eso, Sergio, ¿eso es cierto? O sea, lo que yo estoy diciendo uno puede sustentarlo o usted me puede decir, no es así. Yo creo que hay una visión que sí acompaña lo que tú dices, Silverio. Hay otra visión que está diciendo los minerales y la economía debe estar al servicio del desarrollo. Y cada vez más, digamos, la demanda de energía limpia está aumentando, la demanda de tecnología, teléfonos, computadores, microprocesadores, microchips, y todo ello depende de ciertos materiales en donde, digamos, tiene el centro. Correcto, pero perdón, eso es muy importante usar la palabra desarrollo. Sí. Sí, o sea, claro, uno puede decir que las armas ayudan al desarrollo, inventarse, digámoslo, pues una gran teoría, digámoslo, al respecto. Pero bueno, ya me dijo que evidentemente la minería debe estar básicamente al servicio, digámoslo así, del desarrollo. Ahora entremos, digámoslo, al mundo. ¿Qué está pasando con la minería en el mundo?
¿sí? O sea, Con los minerales. Con los minerales, sí, exactamente. Y gracias, Jaime, por la aclaración. ¿Qué está pasando con los minerales? Y no los minerales a lo mejor clásicos que nosotros hablamos aquí del oro, del carbón, de pronto del cobre, por ahí de las minas de esmeraldas. No, la nueva minería, ese nuevo concepto que involucra esos minerales a los que usted se refiere. Sí, y yo creo que esto está en la frontera actual porque justamente no solamente son los minerales como el uranio utilizado para el desarrollo de armas nucleares, sino ahora minerales como las tierras raras, los elementos raros, el magnesio, el litio, el galio, en donde los yacimientos que están probados de estas reservas están en ciertos lugares muy específicos, en su gran mayoría en China. Y en este momento la tensión... No en China, sino los controla China. Sí, los controla China, en parte porque en China existen o en parte porque China tiene las minas en terceros países. O es dueño de la mina, o es dueño del procesamiento, o es dueño de la compra futuro. Exacto. Entonces, China, digamos, juega un papel súper importante en este proceso y está disputando, digamos, la supremacía global con los Estados Unidos. Es cuestión de tiempo para que China sea la primera economía del mundo y Estados Unidos, particularmente bajo Donald Trump, está empeñado en evitar que eso suceda. Entonces, yo creo que ahí es donde entra un componente muy importante en donde el resto del mundo que consume o procesa o trabaja con China va a terminar jugando un papel de peso importante allí. Vemos disputas, por ejemplo, en los vehículos eléctricos. No solamente la disputa es por quién produce más vehículos eléctricos, sino por la tecnología de carga de esos vehículos eléctricos. Sí. Vemos, por ejemplo, en todo el desarrollo de la tecnología 5G, en donde la disputa es quién almacena los datos, en dónde están los datos de esas antenas 5G, en dónde están, digamos, las coordenadas. Y la minería tiene que ver en todo eso, ya sea como componentes para la construcción de estos materiales o como un recurso donde el que tenga un monopolio o el que tenga una mayoría, un control, determina a quién se lo vende. Que uno lo pone a ver un momento similar en la historia fue en los 70s cuando se dio esa crisis global por el petróleo. Que 73, que era el embargo que terminó derivando en la creación de los países, la OPEC, ¿no? La OPEP. Y lo mismo está ocurriendo en este momento, es un momento crítico. ¿Por qué? Porque hoy en día, y ya la primera vez que el gobierno de Estados Unidos lo dijo en voz alta fue Marco Rubio en su primera entrevista. La primera entrevista que dio Marco Rubio dijo el 85% de los minerales estratégicos, eso incluye para la transición y para la energía, para la inteligencia artificial, 85 los controla China. Ya sea o porque él tiene mineral en su territorio, o porque es dueño de la mina, o porque tiene comprado la producción de la mina futuro, o porque tiene la capacidad de procesamiento. 85%. Y eso incluye todo. Incluye desde la ensamble de vehículos, ni siquiera los eléctricos, pero además métale los de transición energética. Pero además, sobre todo el tema de la infraestructura que requiere los avances de inteligencia artificial, que es una vaina que no hemos hecho las cuentas aún. Donald Trump tiene ya, según ha manifestado, $500 billones listos para invertir en infraestructura de inteligencia artificial. La gente cuando piensa en inteligencia artificial cree que esos son programadores, ¿no? Es infraestructura. Y la meta para que Estados Unidos siga siendo el líder en inteligencia artificial es $1 trillón. Sí. Solamente para mantenerse en el liderazgo. Y es como empezar a construir un edificio sin tener el cemento. Pero Jaime, mire, Estados Unidos es muy fuerte en los digámoslo así, en las industrias extractivas de combustibles, ¿correcto? Petróleo, se volvió gas fuerte cuando ocurrió la Sí. crisis del 73, digo, nuestra seguridad depende de esto. Del petróleo, del gas ¿cómo se adapta? y del plástico. Pero del otro no tiene nada. Entonces uno pensaría que en el modelo, digámoslo, de transición energética, que va a desechar estos, que se supone desecha estos 3 elementos, ¿no? Va a ser muy importante todo lo de los minerales
raros. Totalmente. Entonces, que no los tiene Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, a eso me refería cuando yo decía que usa la guerra como un instrumento para quedarse. Lo que hizo con Ucrania. Con Ucrania fue fue una reunión de matoneo. Era como, todo el mundo pensó, Trump está matoneando a Zelensky. Eso es lo que la gente leyó. Pero en esa reunión, la parte débil de la reunión era Trump. Él era el que, es como, véndame su casa, usted necesita plata, véndamela ya, ya teníamos un negocio, fírmemelo. Y el otro le está diciendo, pero un momento, me leo el contrato. Sí. Necesito los materiales raros, eso era minerales raros, pero fírmelo. Y el pisco diciendo, no, pues déjeme yo me leo el contrato. El que estaba con Acelera en esa reunión no era Zelensky. Yo difiero. Yo siento que Zelensky tiene afán de tener seguridades, obvio. de tener, digamos, salvaguardas de seguridad. Sí, no, eso no es por la guerra. O sea, pero aún así, en ese marco de condiciones, ¿quién era el más afanado por firmarlo? Lo que pasa es que En esa reunión, lo que usted vio ahí en esa reunión, ¿quién tenía más afán? depende de afán de qué. Entonces, ¿afán de firmar un acuerdo de minerales raros? Sí. Sí, Trump tenía afán de firmar un acuerdo de minerales raros, pero también tenía un afán, y tiene un afán, y manifiesta un afán, de llegar a un acuerdo general para acabar las hostilidades entre Rusia y Ucrania y generar una paz. Y Zelensky no tiene ánimo para hacer eso. Pero, ¿por qué usted cree que, dígame, por qué Trump tiene esa urgencia? Pues, como estábamos diciendo, porque claramente Estados Unidos no tiene un monopolio y tampoco tiene un control sobre el comercio de minerales raros a nivel global y quiere tener un mayor control de eso. Y Ucrania presuntamente tiene unas reservas y unos depósitos de Y minerales. no solo eso, que sino existen. que es que además usted, por cuenta de esa guerra, usted ha perdido acceso a un montón de fuentes de minerales que no solo son los de Ucrania. Pero además los que tienen esos minerales, o digámoslo así, que el caso de China y el caso de Canadá también, comienzan a ser selectivos frente a Estados Unidos. Estados Unidos dice, le voy a poner aranceles a usted por tal cosa. Y dice, sí, entonces venga, entonces yo no le suministro este mineral. Exacto, eso fue lo que contestó China claro. y Canadá. Dijeron, le subo los aranceles, pero además le reduzco la provisión de cualquier mineral. Entonces le aumentó al arancel al acero canadiense y los canadienses dijeron, no solo me lo va a comprar más caro, sino le voy a vender menos. Claro. Y también, por ejemplo, hay 3 estados de Estados Unidos que dependen casi 100% de energía canadiense y los canadienses le dijeron, pues le voy a subir el precio 25% de la energía en retaliación. Pero, digamos, volviendo al tema de... Y además le suben la energía, o sea, es que fue madre. Y eso, el bolsillo... Es que estamos en la misma circunstancia del 73. En el 73 hubo un colapso global por cuenta del petróleo. Recuérdense que Estados Unidos se paralizó. Pero las armas que tenía, Estados Unidos en ese momento representaba más o menos casi el 30% de la economía mundial, de la riqueza mundial, para decirlo. Hoy, 4 o 5 países superan a Estados Unidos si uno lo suma. Entonces, ya la correlación, ahí sí, geopolítica y tal, la cosa, está más frágil. Está mucho más frágil. ¿Sí? Claro. Sí, el único que creen que es el amo y que tiene todo el poder se llama Donald Trump. Cree. Es una narrativa absolutamente... Yo también un poquito. No, nadie puede desconocer que Estados Unidos sea un país poderoso. Lo que pasa es que bajo Trump, Estados Unidos se vuelve un actor menos predecible en el escenario global. Entonces, Donald Trump juega con esa impredecibilidad. Porque, por ejemplo, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estados Unidos le hubiera dicho a Churchill, listo, yo le ayudo, pero deme todos sus depósitos de carbón. No, pero no se le hubiera ocurrido. Sí, hizo así porque cuando Estados Unidos se fue a negociar con Rusia cómo se dividía el occidente y el oriente, dejó a Churchill por fuera. Pero espérese porque yo creo que, digamos, acá hay el paralelo más fijo en lo que está pasando en Ucrania es más lo que está sucediendo en Irak. Porque Estados Unidos sí buscó en Irak unos recursos muy específicos. Sí, utilizó otros pretextos. Ahora, digamos, y además intervino directamente. Ucrania y Estados Unidos está diciendo, no voy a intervenir, no voy a ayudar a salvar a Ucrania, pero deme estos recursos, que es como una acción inversa. Ahí el negocio no sirve. Exacto.
Eso es lo que hizo dudar a Zelensky del negocio. Exacto, métase y ahí sí hablamos, métase Sí. y miramos a ver si sí firmo este acuerdo, porque presuntamente el nuevo acuerdo que está sobre la mesa tampoco incluye garantías de seguridad. Bueno, y eso los ucranianos no le van a sin duda, jalar. el tema puede llevarnos a muchas cosas, pero hablemos de otro actor muy importante que no es un país ni es un continente, que es Europa. Ujú. ¿Sí? Yo creo que Europa, la sensación que uno da es los europeos están arrodillados o están como temerosos o están no sé qué. Pero Europa, el poder de Europa, uno no lo puede, digámoslo, no lo puede menospreciar. No, se ¿Sí? está Se organizando. está organizando. Tiene la capacidad, porque no tiene minerales raros, ¿me entiende? Depende, como decimos, de la China. Puede que China, No va a jugar a Europa. ¿cómo va a jugar Europa ahí? Es que yo creo que Europa en este momento también está dándose cuenta que toda la sombrilla de seguridad americana ya no la puede tomar por sentada. Entonces Europa tiene que rearmarse, Europa tiene que invertir en tecnología y Europa tiene que desarrollar su propia industria alrededor de esto. Pero Europa claramente se va a volver es un comprador de minerales y un comprador de componentes Y ahí con China, tecnológicos. ¿cómo va a ser la relación? Yo creo que no va a ser tan negativa como la gente espera, porque el rival de Estados Unidos no es Europa, el rival de Estados Unidos es China. Sí, Y Europa, para contraponerse a Estados Unidos, también va a tener que entrar con un vigor distinto a China, pero sin confiar del todo en la posición como china. mientras tanto. Claro, pero lo necesita. Pero también al que Europa necesita realmente aquí en esta jugada es a África y es a Latinoamérica, en donde están estos recursos, en donde están estos minerales, en donde hay gobiernos que están sedientos también ahora, viéndose afectados por aranceles estadounidenses, viéndose afectados con medidas estadounidenses, de diversificar sus fuentes de comercio. Es que ya la dependencia de minerales de Europa en China es tremenda. El 100% de los elementos raros pesados, de las tierras raras pesadas, el 100% depende de China. El 97% del magnesio, el 79% del litio, que es una cosa muy interesante, porque el 70 y pico por ciento del litio en el mundo se produce en el triángulo de litio, que está compuesto por Chile, Argentina y Bolivia. Pero los chinos son los que procesan o los que compran. El 67% del escandio. O sea, mejor dicho, ya Europa, la dependencia es absoluta de los minerales chinos. Pero también juegan un papel otros países como Australia, en donde también se encuentran algunos de Claro, los pero minerales cuando raros. usted depende del Indonesia. 100% de China. O sea, Australia tiene una tradición minera, pero en minerales más tradicionales, no en este tipo de minerales raros. Es que hay una cosa que a mí me sorprende con los chinos o con la cultura china, y es la capacidad que tiene para pensar a largo plazo. Y entonces los chinos vienen con este cuento de ir teniendo los controles de los minerales del mundo. No es nuevo, ellos vienen preparándose para esta situación durante 50 años. Eso sucede cuando usted no tiene elecciones, ¿no? Que usted puede pensar a más largo plazo. Digámoslo Pues, válido. o sea, y es una cultura, China es el único país del mundo que no tiene fecha de fundación. Mm. ¿No? Y están, cuando uno visita China se da cuenta claramente que ellos están pensando, digámoslo, Claro. afuera. Mire, Y Taiwán tiene democracia, pero Taiwán hace 50 años tomó la decisión se dijo que vamos a hacer, que también son chinos los taiwaneses, dicen que vamos a hacer para que nosotros, siendo un país de 6 millones de habitantes, seamos tan importantes para el mundo como para que China no nos pueda invadir. Y hace 50 años tomaron la decisión de concentrarse en microcomponentes. Y hoy en día el 70% de los microcomponentes del mundo los controla Taiwán. y la India, ¿no? No, Sí. pero el 70% de los Claro. que produce el mundo Bueno, es Taiwán. Pero esa visión de largo plazo de China, en el año 2005-2006, ellos se inventaron un plan que lo llamaban plan decenal, no porque Sí. fuera 10 años, sino yo creo que era 10 lustros o Sí. 10 décadas, ¿no? En donde estaban construyendo 110 ciudades 110. para pasar. El 60% de la población estaba en el campo y el 40% en la ciudad. Y en un espacio de X tiempo de ese plan decenal iban a cambiar la proporción, que estuviera 60% en la ciudad y 40% en el campo. ¿Usted sabe cuánto implicaba en términos de gente?
si tenían 1.200 millones de habitantes en ese momento, estaban pasando 240, 250 millones de personas del campo a la ciudad, y por eso estaban construyendo 110 ciudades. Es válido el argumento de la dictadura y tal, porque uno no puede decir en Beijing, me voy a vivir a Hong Kong o me voy a vivir... También es cultural, Taiwán lo está haciendo. Y lo de la ruta de la seda, esa vaina es impresionante, o sea, ese puerto en Perú. Pero bueno, volviendo atrás al tema de los minerales, ¿cómo va a jugar esto en esas tensiones geopolíticas? Pero es que espere, porque hay un punto importante a hacer, y es la crisis demográfica por la que va a pasar China, por la que está pasando los Estados Unidos, por la que está pasando Latinoamérica y Europa. Es decir, en el 2050 va a haber 350 millones de chinos menos. Claro, y usted solo está aportando un hijo hasta ahorita. ¿Usted cuántos tiene ahorita? No, ya pueden tener 2. Uno. Ya, ¿Pero usted cuántos va a tener? No, pero usted tiene uno. Yo Tiene tengo... que ponerse en la tarea de hacer 2 más. Bueno, ¿Usted cuántos aportó? 4. Este es mi héroe, yo aporto 3. Sí, Este es un tipo serio. Este es un tipo serio. Usted está colgado, güey. Aquí todos estamos poniendo nuestra parte. Sí. Pero el punto también es, menos seres humanos también implican una menor demanda de ciertos recursos. Y acá, digamos, estamos bajo un supuesto de que la demanda de ciertos recursos solamente puede aumentar y que no va a haber, digamos, un reciclaje masivo de material. No alcanza. No, pero ciertamente. Con reciclaje. Pero, por ejemplo, mire, todo el tema de inteligencia artificial, Sí, que se refiere Jaime, implica un consumo de energía brutal. Mucho más de lo que está ahora. Y para eso se necesita una gran cantidad de materias primas para desarrollar. Ni reciclando, Luis. Sí, pero quizás, por ejemplo, China produce en un día todo el acero que un país como Colombia produce en un año. 95% de los contenedores que van por el mundo son chinos. Exacto. Esa dominancia y esa supremacía sobre el comercio internacional va a cambiar. Ahora, con la digitalización del mundo, en donde justamente se va a necesitar más energía, más microprocesadores, más microcomponentes y más minerales raros, pues es la economía del futuro a la que le está apostando. Por eso es que tiene sentido lo que usted dice, claro, que esto es un plan... La economía del futuro depende de infraestructura. La gente cree que la economía del futuro es echarse un rollito ahí con programador, ¿no? Es una infraestructura. Es un concepto distinto a la infraestructura clásica, ¿no? Claro, sí. Pero, por ejemplo, Trump estaba leyendo el otro día, Trump quiere aumentar la participación de los barcos ensamblados en Estados Unidos en el mundo. Y se encontró con una realidad. Y es que no tiene ni los metales para poner a ensamblar esos barcos. Sí. Pero también, por ejemplo, la tecnología humana que se necesita para ensamblar un teléfono celular. O sea, si los teléfonos celulares fueran ensamblados en Estados Unidos y no en China, los teléfonos celulares costarían $3,000 y no 600. Ah, sí, claro. Entonces, que usted como consumidor también juega un papel allí, porque si usted quiere comprar todos los productos hechos en Europa o en Estados Unidos, pues prepárese para pagar más. Sí, y eso no va a pasar. No, el comercio internacional también se ha predicado sobre, digamos, la maximización de utilidades y también la globalización de las cadenas de valor. Algo que hoy en día, todo este conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China está poniendo, digamos, en cuestión. La guerra se ha abaratado, de paso. También. Con los drones. O sea, evidentemente los drones llevan explosivos y ya tal, pero un dron hace el daño que antes era un aparato gigantesco del que había. Entonces, eso también es un factor súper determinante. Claro. Uno podría pensar que la baratada de las guerras puede llevar a una mayor proliferación de conflictos, ¿no? Y también lo que pasa es que usted puede estar al mando de un dron desde una base en Utah. O de drones. En el Medio Oriente. Sí. Entonces también el costo humano de la guerra desde el lado atacante de vidas se ha reducido. No, las víctimas de la guerra siempre terminan poniendo el pescuezo y siempre terminan siendo más. Pero lo que pasa es que usted para matar a alguien requiere un esfuerzo menor. Sí, por así decirlo. Ya no requiere un barco, o sea, la infraestructura terrestre, aérea y marítima ya no tiene la importancia que tuvo, digámoslo, antes, ¿no? Y también Estados Unidos con su fuerza aeroespacial está reviviendo el concepto de que satelitalmente haya armas que puedan, digamos, atacar distintas partes del mundo. Eso todavía es un concepto inexplorado, pero yo creo que
hacia el futuro, hacia los próximos 30, 50 años, eso va a suceder. Fíjese, por ejemplo, China lanzó hace un mes una compañía para hacerle competencia a Starlink Sí. de Elon Musk. Y el objetivo es eso. También están buscando, digamos, controlar el espacio, el ciberespacio y la infraestructura terrestre. O sea, las dimensiones de la guerra y los conflictos geopolíticos han trascendido. Y para efectos de lo que está pasando ahora, que realmente hizo metástasis el tema del aprovisionamiento de minerales, Alemania está en un proceso de desindustrialización preocupante porque Alemania es un país industrial y todo el mundo está en esta discusión de los minerales. Hay unas cosas que a mí me preocupa y es la siguiente. Usted resaltó un dato que está buenísimo, que era que en Estados Unidos sacar adelante una mina es 29 años, dura 29 años sacar adelante una mina, mientras que en el Congo y en Laos y en Ghana toma 10 años a 15 años. Pero la diferencia es que en el Congo, en Laos y Ghana, el autócrata dice, esta mina va. Bueno, se acabó la cosa. Cuando uno mira lo del fracking y lo del petróleo en Estados Unidos, no se diferencia mucho. Va, dijo Donald Trump y Putin. Bueno, pero ¿sí? digamos, si Donald Trump es un autócrata. Es un autócrata, tiene comportamientos autócratas en un contexto democrático, por decirlo de una manera. Que eso es una novedad. Hoy día tenemos presidentes con comportamientos autocráticos. El nuestro aquí en Colombia tiene comportamientos autocráticos porque no hay filtro de nada. Usted tiene una relación directa con la audiencia, entonces usted da órdenes. Digamos, una parte que controlaba el poder era como el hecho de que el presidente tuviera que consultar antes de publicar algo, de solicitar algo, pues de procesos como voy a decir esto y habían 4 personas en la oficina de él diciendo lo podemos decir, no lo decimos, los ministros consultaban y luego se sacaban. No, ahorita usted tiene directamente el canal con las masas y usted dice en Twitter voy a hacer esto, se hace esto, y el ejecutor se entera por Twitter. Entonces eso enerva los comportamientos autocráticos. Pero entonces en ese contexto de comportamientos autocráticos, cuando usted tiene una presión de minerales como la que tiene ahora, que la industria de su propio país está en jaque, que su seguridad nacional está en jaque, que usted tiene todas las, digamos que si usted como país se necesita mantener vigente con infraestructura en inteligencia artificial y depende de otra nación, ¿qué efectos puede verse en nuestras democracias? O sea, digamos, obviamente a un país como Estados Unidos siempre le ha convenido negociar, por lo menos mi experiencia trabajando en el Oriente Medio, a Estados Unidos siempre le convinieron los autócratas, siempre le convienen, perdón. Sí, yo sé que usted parpadeó 3 veces. Le convino las dictaduras y los autócratas en Oriente Medio. Con la primavera árabe, Estados Unidos perdió el control de Oriente Medio. ¿Qué hacemos donde empiecen a empujarnos a unos modelos autocráticos más profundos? Porque, digamos, un autócrata como Petro, con plata, mi hermano, eso es Chávez. Lo que pasa es que para usted, para un actor es más fácil negociar con un actor que no tiene que conciliar con nadie. Exacto, ni con cortes, ni el Congreso, ni con unidades, ni con el Congreso. Entonces, para usted hacer un negocio con un autócrata es en teoría más fácil que hacerlo con un demócrata. Sí. Sin embargo, y por eso es que en este momento los valores occidentales están en juego de la transparencia, de la responsabilidad ante distintos actores, de uno poder, digamos, oponerse a cosas utilizando recursos legales para hacerlo, sí. Está en juego porque a muchas personas les parece que ese juego ya no es vigente, que ese juego ya no es tan chévere. Evidentemente no es vigente, pero tiene unos adeptos. Mire lo que pasa Estados Unidos-Guyana. Se fue a Estados Unidos, a Guyana, y dijo, le quiero decir a Venezuela, ¿qué tal? Guyana se convirtió de la noche a la mañana en una potencia de petróleo de unas dimensiones muy grandes. O sea, hoy produce 500, 600 mil barriles, pero va a producir aún nos va a pasar 1.700.000 en el corto plazo. Y un estandarte empresarial gringo que la ExxonMobil tiene la cantidad de reservas que encontraron es brutal. Hay una pelea de Maduro y tal, digámoslo así. Pero Estados Unidos claramente ya, ExxonMobil, que es la gran empresa que está ya, sintió el reemplazo, el respaldo. Sí. Pero
en Venezuela está Chevron. y le dijo ya, maestro, ustedes se van de aquí. O sea, ¿sí? Sí. Entonces, ahí hay un componente que uno no lo lee claro No. porque está en función de una conveniencia coyuntural y específica. ¿sí? Lo que pasa es que con el petróleo es diferente siempre a la minería, porque la minería son muchas minerías. Entonces no es como un recurso que usted reemplace así, depende del depósito. O sea, las minerías son las minerías. Entonces una mina de cobre es diferente a la de una de litio, y una de litio es diferente a la de carbono, y la de carbono es diferente de cobalto. Pero Y- también estamos viendo que las empresas mineras están empezando a diversificar el portafolio. Ya Pues no como son- empresa sí, pero Sí. el mineral sigue siendo el asunto. Sí, pero todos son distintos minerales y todos son distintos tipos de minería. Pero, por ejemplo, hay empresas grandes, no voy a nombrar, que tienen cobre, que tienen Sí, claro. litio, que tienen cobalto, que tienen oro, que tienen plata, que tienen Sí, sí. estaño. Están empezando a Sí. diversificar su Pero mineral. ahí están abriendo una puerta ustedes para ya comenzar a hablar de Colombia. Mm. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? Sí, Colombia tiene. Colombia. Por ejemplo, la producción de cobre depende del cinturón que arranca en el Bajo Cauca, Córdoba y Chocó. O sea, Chocó es cobre. Y el Bajo y Catatumbo. Que vaya, be my guest. Para hacer eso. Tierras raras están en el Bichada, ¿cierto? Y ahí el Fondo Soberano de Japón tiene interés en esos títulos y entiendo que ellos sobre los títulos del Bichada han puesto ya plata para asegurar esa vaina. Litio no tenemos. Nosotros tenemos tierras raras en esa zona de Bichada y cobre en estos dos puntos. Y tenemos uranio también Ok, en Santander ok. y en el Bajo Cauca antioqueño. Sí, es una ilusión. O sea, yo me acuerdo hace unos años cuando el COVID, decían en pleno COVID, vacunas, olvídense, van a estar en el año 23, 24. Eso se decía. Aquí estamos hablando de que una mina, ¿cuántos años? 29 años en Estados Unidos y tal. En Colombia, En Catatumbo por ahí. en Catatumbo, No, en Catatumbo. en el Chocó. El problema es más difícil. No, en Catatumbo hasta la saca en menos tiempo. El camello es más fácil en Catatumbo que sacarlo en Tolima, güey. Sí. Sí, Por la gente. pero es mucho más complicado. O sea, la infraestructura en Sí. todo sentido en Colombia es Sí. la infraestructura, la logística, Sí. pero además la normatividad, además todo el comportamiento en el terreno, la Sí. situación del Chocó. Eso es No, en Chocó todo lo que Chocó proponga lo devuelven ilegal. entonces, digámoslo así, yo no sé, el lunes anunciaron los mineros de Antioquia, los mineros de oro, que entraban a un paro, ¿sí? Sí, Porque el gobierno les incumplió unas normas y hoy nadie sabe si están o no están en paro 5 días después, lo cual es una situación muy complicada en buena parte por eso que nos estamos refiriendo. O en si el Colombia. paro se va a quedar en Antioquia y va a empezar a salir a Santander. Exactamente. como la vez pasada. Exacto. Se anuncia ya un revolcón en el Ministerio de Minas. Sí. ¿sí? Que están en la interinidad el presidente de la Agencia Nacional Minera, el viceministro o el que tiene que ver con el director de la UDME, La directora del ANLA. la directora del ANLA que Irene acaba de Vélez. entrar, Irene Vélez. O sea, institucionalmente aquí también tenemos un problema de unas dimensiones muy, no digamos dramáticas, pero sí preocupantes en términos del desarrollo En la hacia que el hemos futuro. estado. Pero ahí yo creo que esa es una situación importante porque es que fíjese, por ejemplo, en Colombia estamos peleando por quién es el director del ANLA, quién es el ministro de Minas, no sé qué. ¿Usted cree que esa es la discusión en China? No, No, la discusión en China es cómo vamos a mantener nuestra supremacía sí. sobre la distribución de estos minerales. En Colombia no sabemos ni siquiera cuántos minerales hay. O sea, usted dice el Bichada, La es falta de importante, exploración es enorme. pero ¿cuáles hay? Y de ¿Cuáles información. minerales? Exacto. Nosotros exportamos 72, 63 toneladas de oro y uno mira la producción son 55, pero de los cuales el 75% es extracción ilegal. Entonces uno dice, oye, aquí, ¿qué No, y la pasa? exploración no hemos explorado. Colombia está sin explorar. En parte, pues, por el conflicto y el peligro de Las explorar regulaciones. en estos territorios y también, digamos, la sensibilidad ecológica de algunos territorios. Colombia, Están- ¿cómo se va a alinear? O sea, digamos, no hablemos ya. Para mí, Petro ya se acabó. No sé si estoy siendo optimista, pero ya a esta altura al pisco le queda un año larguito, que va a ser largo, pero
pero digamos para Colombia, con todo este reajuste en el cual Estados Unidos y Europa dice yo necesito minerales y China dice yo tengo la plata y lo puedo sacar adelante. Colombia, ¿usted cómo cree que juegue Colombia en esa circunstancia? Pues yo creo que tenemos varios problemas. Uno de ellos es que para muchos inversionistas, incluyendo los chinos, la seguridad es un factor indispensable. La seguridad física, o sea, la seguridad, no la jurídica, sino la jurídica. Ambas, Sí. ambas. Pero usted ve un gobierno que promete seguridad jurídica a ciertos activos chinos, Sí. como el metro de Bogotá, como la mina de Uritica y como la exploración en el Caquetá con la Emerald Energy, y no se la da. Entonces Colombia no es un país que se está haciendo necesariamente atractivo para los chinos, para que vengan a invertir acá, y los europeos y los americanos tampoco están más o menos con un apetito enorme de venir acá por los riesgos presentados a nivel jurídico, a nivel fiscal y a nivel de seguridad física. Ahora bien, eso no quiere decir que en Colombia no haya oportunidades interesantes de recursos ya asegurados y de recursos probados. Por ejemplo, la mina de El Cerrejón, que está bajando su producción, la mina de Drummond, que lleva como 10 años a la venta supuestamente. No, el Drummond no, Y- la Drummond no. pero Está no, pensando en la de Cerro Matoso. no, eso es Bueno, la digamos de que es Ferroenergy. Drummond nunca ha estado en la venta. Pero, y también está Prodeco, que está abandonada. Que y está pa' cierre. y que quieren, y que habían dicho que podrían Sí. eventualmente venderla. Eso, además de todas las juniors que operan acá, minería de oro, minería de cobre, que también podrían ser prospectos atractivos considerando que Colombia no es un país. Pero en ese sentido, Colombia es un país que discrimina muy poco quiénes son los inversionistas que vienen acá o si son, digamos, importantes para... Todos les hace la vida a cuadritos. Sí, Pero mire, los trata yo todos quiero el de fan. hacerle esta pregunta, digámoslo, importante, que tiene dos variantes. La primera es, ¿qué opciones, digámoslo, tiene Colombia? No en el mediano y en el largo plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Esos 29 años que decimos de salir de una mina en Colombia se vuelven 40 o 50 años. Pero si uno dijera un caso, yo lo tengo, y entonces voy a excluirlo, fosfatos, que sería para monómeros, para producir fertilizantes, eso, y parece que en Colombia hay, incluso para hacer un reconocimiento, la Agencia Nacional de Minería lo tomó el fosfato como uno de los elementos, digámoslo, claves, y también decidió que el cobre, o sea, yo en el cobre no creo mucho porque si en el Chocó está, eso va a durar muchísimo tiempo, pero si uno excluyera en los fosfatos, ¿dónde podría Colombia tener algún papel estratégico en términos de exploración y explotación para producir? Pues yo sí creo en el cobre. Y le voy a decir por qué creo en el cobre, porque las reservas probadas de cobre en Perú y Chile, que son los mayores aportantes a la canasta global de exportación de cobre, están disminuyendo. Y en Perú y en Chile ha habido exploración, pero a morir. No es como si... Entonces, las nuevas fronteras para la exploración de cobre en Latinoamérica son Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala. Entonces, en ese sentido, Colombia, al ser, pues quizás Venezuela, pero la verdad no conozco mucho del perfil mineral de ese país. Entonces, en ese sentido, Colombia se vuelve un lugar geopolíticamente atractivo para hacer exploración, pensando que, pues claramente la cordillera va a tener esto. Ahora, el problema es que esos recursos están en unos lugares muy difíciles, pero hay empresas mineras que operan en República Democrática del Congo, ¿sí me entiende? Entre Chocó y República Democrática del Congo, no creo que vaya a haber... La diferencia no es mucho. Exacto. Entonces, yo No, creo hay que bastante. Yo Son conozco. antropófagos, allá hay antropófagos. No, Sí, no, yo conozco el Sí. Congo. El Congo usted lo mueve es con el grupo Wagner. Entonces allá se lo resuelve, usted le paga una plata al grupo Wagner y el gobierno le saca adelante esa vaina. Lo dice sin ningún recato, ¿no? No, pues es que Sí. yo estuve ahorita en el PEDIAC en Canadá, hubo una reunión sobre minería artesanal y a pequeña escala que tiene que ver con el oro, porque con todas las sanciones mundiales a los países, trajeron un experto inglés que a nivel global mire las cadenas criminales y el oro, y yo pensé que iba a hablar de Colombia. Y el pisco empieza a enumerar la criminalidad y la minería del oro y los carteles criminales y las redes criminales, y enumera Al Qaeda, México,
y nunca llegó a Colombia. Somos insignificantes. En el término de criminalidad, de crimen y oro, es el menor. Wagner se gana $2.5 billones cuidando minas ilegales en África, de oro, las de oro. Entonces no estamos hablando ni siquiera de los contratos que tiene Wagner con el país para sacar adelante minas en Congo. Entonces eso lo hacen así. Sí, pero acá usted no va a tener un grupo Wagner. No, O sea, eso pues existió eso en una época a su manera, los paramilitares. Con Jake Klein. Pero tampoco es como si el auge del paramilitarismo en Colombia hubiera permitido un desarrollo minero. No, nunca fue así. No, nunca fue así. No, tampoco. Con la respuesta, Tampoco llegamos al tema de, sí. Sí, no, tampoco llegamos. Y ni que eso fuera positivo de ninguna forma. No, horrible. Era la realidad. Era una realidad odiosa, pero se daba. Sí. Pero yo creo que, digamos, hablando sobre este tema en dónde está parado Colombia, yo sí pienso que Colombia tiene una introspección muy pandita sobre su papel geopolíticamente hablando y sobre qué es lo que le conviene a mediano plazo. Porque estamos en un gobierno de izquierda que quiere desalinear a Colombia de Estados Unidos, que ha sido un aliado natural, que esto se acelera por una desconfianza mutua entre Petro y Trump, pero la pregunta es ahora ¿para dónde coge Colombia? Pero basta un grito para arreglar el tema. Claro. Pero la pregunta es más bien, Colombia, alguien está Cerro Matoso, por ejemplo, sí. Níquel, ferroníquel. Está de pronto otra mina, Cerrejón, a lo mejor Cerrejón también ahora con la disminución de producción es una apertura hacia la venta. Pero ¿quién puede venir? ¿Colombia decide a quién venderle? No. O al que quiera venir le vendo. Hay muy pocos filtros y muy poca, digamos, hay algunas medidas regulatorias que se pueden hacer a través de la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, pero han pedido legal, la venta de monómeros, pero Colombia no filtra quiénes son los inversionistas que vienen a nuestro país. Y no lo ha hecho nunca. Si quieren comprar los chinos Cerro Matoso, pues compren los chinos Cerro Matoso, es un negocio entre privados. Si quieren comprar los turcos Cerrejón, por ejemplo, pues que lo compren los turcos Cerrejón. Sí. Pero Colombia no genera, digamos, lo que se llaman los filtros o los screening de inversión internacional, porque Colombia, aunque ha determinado que es una industria estratégica, no necesariamente tiene un plan sobre cuáles son las empresas o cuáles son los estándares que deberían tener las empresas que hagan adquisiciones en nuestro país. Y eso creo que es una nueva frontera que países como el Reino Unido, que países como Australia, la Unión Europea incluso están empezando a poner. Fíjese, por ejemplo, el tema de TikTok. Estados Unidos considera que TikTok es una amenaza de seguridad nacional por ser China. Y Estados Unidos ahora quiere que una empresa americana sea la que compre TikTok. Y ya China le dijo no. Y ya China le dijo no. Pero ahí está. Entonces, ¿nosotros consideramos que Cerro Matoso es un activo estratégico para nuestro país? Probablemente sí. ¿Deberíamos poder tener una condicionalidad sobre quién lo compra basado en ciertas características? Probablemente sí, pero no la tenemos. Ni siquiera estamos hablando del tema, ¿sí? Porque nunca Colombia ha discriminado quién compra ni quién vende. Fíjese, por ejemplo, lo que pasó con los Gilinski cuando se tomaron el grupo empresarial antioqueño. ¿Quién puso la plata? Pues el Fondo Soberano de Emiratos Árabes, ¿cierto? Sí. Y nosotros dijimos algo, que eso nos parecía bien, que eso nos parecía mal. No, nada, porque sí. Es que nosotros no discriminamos de dónde viene la plata. Claro, hay unos sectores en donde son importantes, mas no necesariamente estratégicos. Los supermercados es un sector que vienen y el comercio y tal la cosa, es un sector. Pero en el caso de industria extractiva, que sí es estratégica, y en los minerales, ¿no? Los puertos, por ejemplo. Estados Unidos dice, este puerto no lo compran los chinos y punto. Sí, entonces, digámoslo, ese es un punto muy importante. Pero acá no. Que no lo discutimos, no está en la agenda absolutamente nadie. Y encima, el gobierno, un punto para cerrar, digamos, encima de eso, el gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, prefiere muchas veces a los compradores foráneos que a los compradores domésticos. Ejemplo, el puerto 13 de Buenaventura, el muelle 13 de Buenaventura, que es de una empresa colombiana, pero Petro prefiere que no sea una empresa colombiana. Sí. Ejemplo, los pasaportes con la empresa Thomas Gregg & Sons, que es colombiana, pero Petro preferiría que fuera una empresa portuguesa, la imprenta nacional. Thomas Gregg es colombiana. Thomas Gregg es colombiana,
pero Petro prefiere que los que estén encargados de los pasaportes sea la imprenta nacional con ayuda de los portugueses. O tiene, Tomás, representación importante en Colombia, porque ellos tienen un componente francés, si no estoy mal. No lo tengo determinado, pero el asunto es, la mayoría de los países con activos estratégicos como los pasaportes y la biometría, como Puertos. los 5G, como los puertos, dicen, ven un momentico, yo prefiero que sean empresas domésticas las que tengan control de estos activos. Y Colombia aparentemente hace eso. Ya vamos a cerrar y siempre cerramos con la pregunta de Silverio. Hemos hecho varias preguntas y hice una pregunta ahora que yo creo que hay que ratificar en cuáles son las oportunidades de Colombia para ya centrarnos en lo que tenemos aquí. Fosfatos, cobre, Infraestructura, puertos. puertos. ¿Qué más? Tierras raras, potencialmente. Sí. Y entonces, su conclusión frente al tema de Colombia en este escenario geopolítico. Yo creo que estamos... ¿Qué haría usted si fuera presidente? No, yo creo que estamos en pañales en términos de estrategia a largo plazo. Sí. Y dependemos de que haya un gobierno que cambie o que mantenga. Y el problema es que como Estado nosotros no tenemos claro, no tenemos un norte para dónde vamos. Obviamente no nos podemos dar el lujo de pensar a 50 años como China, pero es que ni siquiera estamos pensando en 4 años. O sea, hoy en día el tema geopolítico y geoestratégico no lo ha mencionado ni el primer candidato presidencial. No es un tema. A la gente, al votante de a pie, esto no le importa. En parte porque siempre hemos estado anclados a Estados Unidos. Sí. Y en parte porque Colombia siempre se ha mirado el ombligo. Tenemos 2 mares, entonces vengan a mí. Tenemos esmeraldas, entonces vengan a mí. Tenemos el café más rico del mundo, entonces vengan a mí. Pero nunca ha sido qué queremos nosotros del mundo. Es una visión distinta. Entonces yo creo que Colombia tiene que empezar a pensarse eso de una forma seria. Y en Colombia, francamente, lo que nosotros hemos visto es que carecen organizaciones que hagan este pensamiento de universidades, gubernamentales y mucho menos de sociedad civil. De acuerdo. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo bien interesante. Quedé como despistado, no sé cómo hacia dónde va el mundo. No, evidentemente yo creo que nadie sabe. Sí, no, nadie. Porque además hay una información que es secreta, digamos, sí, no. Y que no está no la tienen ni los centros académicos, ni los institutos de investigación, ni los medios, no la tiene nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es estratégicamente por lo que hablábamos, o sea, esta industria se volvió estratégica, sí. No desde el punto de vista meramente económico, sino desde el punto de vista político. Sí. Lo estamos viendo en los ejemplos que hemos puesto, y en esos términos nadie sabe. Y en Colombia, pues la conclusión, Sergio lo acaba de decir, en el largo plazo, que es que finalmente... Colombia no tiene una estrategia geopolítica, es como nos sentimos, seríamos uno de esos orgullos del ¿cómo se dice? Del acomplejado. Sí, el orgullo del acomplejado, y si digamos, soy lo mejor, pero no me pongo a pensar en qué voy a jugar. Jocosamente, íbamos ganándole 2-0 a Paraguay y todos decíamos, tiene que meter otro. O sea, sí. Para tener seguridad, y resulta pues que reafirmó la teoría, que Colombia no metió el tercero y nos metieron 2. Entonces, porque tenemos una visión cortoplacista y esa como de estimación en algunas cosas, pero uno concluye diciendo, oye, aquí la tranquilidad que tenemos es que Colombia no es un país minero, tiene minería. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber sacado el tiempo para estar acá. No. Estamos muy agradecidos. Jaime y Silverio, me pondría la tarea de tener más hijos, presumo, Jaime. Pues le toca, salga de esta reunión porque necesitamos más pelados. Menos mascotas y más pelados. Menos mascotas y más pelados. Y bueno, este es otro capítulo de la temporada de Brújula para un Mundo Minero. Cumplimos un aniversario con este capítulo. Estamos absolutamente contentos de todo lo que de toda la recepción que ha tenido. Por favor, ahora sí, como dice Luis, les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, síganos oyendo como nuestra plataforma principal en Spotify. Compártalo, invite a otra gente para oír estos capítulos porque creo que a todos nos sirve más oír las perspectivas de lo que están pensando en minería todos estos actores. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Silverio. Nos vemos. Esto es Brújula para un Mundo Minero.
una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.